Repaso a compañías de esta semana. Recuerdo que hoy lunes es festivo, Día de los Presidentes en Estados Unidos, así que será una semana de 4 días que buscará recuperar al menos parte de las pérdidas de esta pasada semana. Semana muy grave, en la que ha habido muchas caídas y de hecho lo que vamos a ver hoy es caída tras caída, tras caída, tras caída, para intentar ver si alguna de nuestras grandes compañías del radar encuentran zonas de soporte claves. Voy a intentar hacer este vídeo cortito. He encontrado muchísimas compañías que comentar, pero lo voy a resumir en unas poquitas que podéis ver aquí a la derecha. Bueno, podéis ver creo que simplemente la bandera. Pero en fin, voy a ir rápido porque en todas la situación es similar. Y de hecho lo que quiero que veáis es que la vela semanal en todas estas compañías es muy similar, muy similar. De entrada, acabo de subir un vídeo anterior con el repaso al propio mercado en esta semana y ahí explico un poco cuál es la situación de mercado, ¿no? Por tanto, si lo has visto, lo que puedes deducir después de ver ese vídeo es que esta semana esperamos más caídas, a no ser que cambie la situación en forma de V, ¿no? Que haya un giro, un U-turn que llaman en inglés, ¿no? Un giro en U o un giro en V que haga cambiar la situación. De momento no es probable, no hay razones para pensar que el mercado pueda encontrar un suelo pronto. Por lo tanto, lo que esperamos para todas estas compañías es que sigan cayendo. Por tanto, no hay razón, en principio, para buscar compras esta semana. Y por eso este vídeo va a ser tan corto, porque todas las compañías están en una situación muy similar. Apple, bueno, pues simplemente para que veáis el cierre, ¿no? Después de intentar recuperar, ¡pum!, cae y cierra prácticamente en mínimos de la semana. Amazon, después de intentar recuperar, cae y cierra prácticamente en mínimos de la semana. Lo interesante de Amazon es que ya está haciendo este movimiento que anticipábamos ya la semana pasada, ¿no? Que es este movimiento de ruptura de directriz o de soporte, retroceso y posible nuevo movimiento a la baja. Ya podemos intentar dibujar, ¿no? Aunque aún no se haya completado el movimiento, pues una especie de extensión que nos pueda dar más o menos esta zona, ¿no? Esta zona como posible zona de llegada quizás de Amazon en caso de seguir cayendo. Bueno, sería una extensión del 100% sobre el primer movimiento y es un poco lo que podemos esperar, lo que podemos buscar. Desde luego que comprar Amazon en estos niveles sería un auténtico chollo, ¿no? Pero veremos ya, ¿no? Si el precio llega allí, yo no puedo adivinar, nadie puede adivinar qué va a pasar en el mercado. Me canso de decirlo siempre, pero en todo caso, bueno, es una zona que puede ser interesante, ¿no? La zona del 2200 como zona de llegada de Amazon, ya veis que queda muchísimo para ello. Y de alguna forma podría ser, sí, podría ser alguna especie de soporte después de toda esta consolidación, ruptura arriba, y esta vela de ruptura nos podría dar, ¿no?, toda esta zona como una zona importante de soporte. Esto ya lo expliqué en algún vídeo anterior, ¿no? Después de consolidar durante meses y meses y meses, bueno, prácticamente más de un año, el precio rompe arriba, ¿no? Y después de la ruptura, ¿no? Aquí es donde se concentran todos los primeros compradores de Amazon de la pandemia, y el precio cuando vuelva aquí pues será frenado o parado por toda esa avalancha de compradores que se están posicionando en esta zona. Por otro lado, los últimos compradores que están por encima de esta directriz son los que ahora están en pérdidas y están soltando sus posiciones en pérdidas como suelen hacer habitualmente, y eso es lo que va a impulsar el precio a la baja seguramente en las próximas semanas. Coinbase está, bueno, a pesar de su anuncio de la Super Bowl y a pesar de lo que quieras, ¿no?, está en una situación muy parecida y muy dramática porque está encontrando lo que antes era soporte y ahora es resistencia, y esto nos da una probable continuación a la baja. De todas formas, lo que quiero que veáis es cómo el precio ha intentado atacar esa zona de resistencia y finalmente ha cerrado incluso en rojo, ¿no?, la semana. El caso de Google es bastante similar a lo que estábamos viendo antes. Fijaos como después de sus magníficos resultados atacó máximos históricos,
fue rechazado gravemente la semana siguiente y esta semana, lejos de recuperar, cierra en mínimos la semana y por tanto es probable que busque, ¿no?, pues una continuación a la baja, al menos hasta esta zona de soporte, con permiso de los mínimos anteriores que estarían un poco por encima, pero en cualquier caso en torno a los 2.400, 2.500 dólares. Nada bueno, como decía al principio, no hay ninguna razón para comprar ninguna de estas compañías. Nvidia también con magníficos resultados esta semana, pero a pesar de eso, después de un primer impulso al alza, es rechazado gravemente desde máximos y nos deja pues 2 semanas o 3 semanas dramáticas, ¿no?, con aperturas y cierres por debajo de la mitad de la semana, ¿no?, del rango, de la mitad del rango de la semana, y por tanto presión a la baja muy clara, ¿no? Veremos, ¿no?, porque en el caso de Nvidia, si acaba por apoyarse en esta directriz en azul, podríamos incluso volver a buscar compras. A mí Nvidia, ya sabéis que, como la mayoría de compañías que estamos viendo aquí, es una compañía que me encanta y ya lo decía estas pasadas semanas, después de un retroceso de un 40% prácticamente, pues es una compra fantástica. Pero claro, es una compra fantástica. Veremos, ¿no? Porque si estamos esperando, pues obviamente más caídas, vamos a esperar a que efectivamente el mercado dé buenas noticias y pueda comenzar a construir. Y eso también lo comento en muchas ocasiones. Tú puedes encontrar una compañía fantástica, ¿no?, una compañía perfecta. Tesla, por ejemplo. Pero si el mercado cae y cae con volatilidad y cae con fuerza, Tesla también va a caer. Entonces, las compañías no son entes aislados, ¿no?, que se mueven por sí solos, sino que tienen una gran correlación con el propio mercado. Sobre todo, a más grandes son, más correlación tienen con su mercado, ¿no? Por tanto, no tiene sentido buscar en un contexto en el que hemos analizado el mercado y hemos dicho que es probable que esta semana siga cayendo. No es una buena noticia, o sea, no es sensato buscar compras en ninguna compañía, ¿no?, salvo pequeñas excepciones. Palantir, otra compañía que a mí me encanta, pero que, bueno, pues obviamente ha vuelto a presentar resultados, se ha vuelto a desplomar nuevamente una semana más. Y fijaos que desde máximos estamos hablando de una caída total de un 76%. Es que es dramático esto, ¿no? Pero no encuentra soporte. La primera zona de soporte eran los 18, 17, 18 dólares. No encontró soporte en esos niveles y ha seguido cayendo en picado hasta la zona de los 10 dólares. Veremos qué ocurre ahí, porque a partir de ahí podría marcar mínimos históricos a partir de esta semana. Ya veis que no hay razones para comprar estas compañías, a pesar de que yo tengo una confianza razonable, ¿no?, en compañías como Palantir, y yo sé que a largo plazo pueden estar muy por encima de estos niveles, pero eso no quiere decir que vayamos a comprarlas a cualquier nivel, ¿no? Tesla, yo Tesla la compro en caídas y lo he hecho siempre desde que la tengo y me ha dado muy buenos resultados. Tengo una confianza muy alta en Tesla. Pero sí que es cierto que a estos niveles yo ya la he comprado, entonces no voy a seguir comprándola hasta que al menos no pierda los 790, 800 dólares. Si pierde esos niveles, volveré a comprar las caídas. Pero de momento yo a estos niveles ya la tengo comprada, por lo tanto no voy a seguir comprándola de momento, ¿no? Y más en un contexto bajista de mercado, como decía antes. Tesla es otro ejemplo de compañía que ha cerrado la semana de forma muy dramática, con una vela feísima. Esta vela me recuerda a una vela que hubo al comienzo de la pandemia. Efectivamente, la del 2 de marzo, esta vela de aquí, y mira lo que ocurrió después, ¿no? El precio continuó cayendo 2 semanas más hasta empezar a recuperar, y la caída también fue dramática, ¿no?, desde máximos anteriores de un 60 y pico por ciento, ¿no? 63% hasta mínimos. Creo que la situación puede ser parecida. Y no solo hablo de Tesla, sino que hablo un poco del mercado, ¿eh? Puede que tengamos aún una caída por delante bastante interesante. Al menos 2, 3, 4 semanas más. Por lo tanto, bueno, paciencia, ¿no? La vela de Tesla es feísima, ¿no? Y lo que esperamos es nuevas caídas y, por tanto, quizás a lo mejor el rompimiento de esta directriz alcista que nos ha acompañado desde el comienzo de la pandemia. Sería una efeméride interesante, ¿no? El rompimiento de esta directriz
que nos ha acompañado 2 años, ¿no? Para, yo qué sé, encontrar un nuevo suelo para comenzar a construir. Veremos. En cualquier caso, a largo plazo, Tesla obviamente es una compañía gigantesca, ¿no? Alcista, sin ninguna duda. Microsoft ha roto la directriz alcista de la pandemia y está buscando el apoyo en esta zona del 286. Pero la vela es muy fea, igual que decía antes, cierra en mínimos y por tanto no tengo todas conmigo de que aguante esta zona. Por tanto, veremos hasta dónde puede acabar por caer. Si rompe esa zona, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque hay una figura bastante clara de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Hay una figura bastante clara de hombro, cabeza, hombro y esta figura podría propiciar caídas interesantes de la misma altura de la cabeza. No siempre es así, no siempre se dan y ya sabemos que esto también hay que tomarlo con pinzas. Pero buena pinta no tiene, desde luego, buena pinta no tiene. Así que si vemos una semana muy mala, la semana que comienza mañana es muy negativa para Microsoft, sí que es probable que tengamos, pues lo que digo, ¿no? Unas cuantas semanas más de caída hasta encontrar un suelo. 3 compañías que no ven suelo. Facebook, desde luego, pues dramática su situación, ¿no? Perdiendo incluso la zona de soporte que marcábamos la semana pasada, $218, buscando la zona de los $200, número redondo, pero que más allá de ser número redondo no es una zona ni volumétrica ni técnica relevante. Por tanto, no creo que sea ese el suelo de Facebook. Si marcamos una directriz alcista en mínimos, nos da un soportito que no me parece demasiado relevante, pero bueno, podemos dejarlo marcado por lo que pueda pasar. Si lo vemos en una escala logarítmica, la situación es muy parecida. Alguien me preguntaba, me decía en los comentarios hace unas semanas, ¿no? Cuando vemos gráficos a muy largo plazo hay que poner la escala logarítmica. Bueno, depende, no es mala idea, ¿no? No es mala idea, pero realmente hablamos de 2, 3 años, 1 año, 2 años, no hay demasiada diferencia, a no ser que el precio vuele, pero de todas formas los niveles que te va a dar son parecidos y al final los niveles los marcamos porque todo el mundo los está viendo, ¿no? Y generalmente la gente que los está viendo un gráfico normal, no una escala logarítmica. Por tanto, bueno, si utilizas una escala logarítmica está bien. Si no la utilizas, también está bien. Si ya te pones en un gráfico del SP de los últimos 25 años, pues sí, ponte una escala logarítmica, ¿no? Pero hablando de estas temporalidades y tal, no hay demasiada diferencia. En cualquier caso, bueno, esta zona de soporte en torno al 180 puede ser una zona de suelo para Facebook. Sí, pero tampoco la veo como un super suelo, ¿no? Muy relevante. Tampoco lo veo, porque no creo que esto tampoco sea una tendencia demasiado clara. Entonces los suelos, este nivel es bastante débil, ¿no? No son suelos claros. Pero bueno, es lo más claro que tenemos, ¿no? Y salvo ese, pues lo único que podemos buscar es que el precio acabe por darse la vuelta en algún lugar en esta zona, quizás buscando pues volumen, ¿no? Quizás la zona del 178 podría darnos una zona de soporte, ¿no? Pues interesante. A lo mejor esa zona en torno a los $180 podría marcarnos, ¿no? un punto de control relevante de los años entre 2018 y 2020. Quizás, pero vamos, son especulaciones. Habrá que ver qué hace Facebook y dónde acaba por caer o por pararse. No hay mucho más que ver. Otra compañía dramática es PayPal, que no deja de caer y fijaos que se ha comido todo el movimiento alcista tremendo que vimos en pandemia, ¿no? Por cierto, las caídas de todas las compañías de crecimiento demuestran que el COVID ya está muerto. Es decir, que sí, que hay COVID, es obvio que sigue habiendo, ¿cómo se dice? Sigue dando sus coletazos, ¿no? Pero que ya no es un problema ni algo relevante para los inversores, ni que los inversores
están preocupados porque haya nuevas restricciones o porque haya nuevos confinamientos, ni mucho menos, ¿no? Es algo que ya hemos dejado atrás y es una preocupación que ya no existe en el mercado, ¿no? Por tanto, bueno, pues eso ya lo dejamos atrás. Ahora hay otras preocupaciones como efectivamente la inflación, el IPC o los tambores de guerra, ¿no? Que todavía lo son. Pero el COVID ya no es una preocupación, ¿no? Lo digo porque hay mucha gente que sigue comentándolo en sus análisis y desde luego que eso ya no... Las caídas de todas las compañías que repuntaron y que se dispararon durante la pandemia demuestran que ya obviamente no es una preocupación. Y una de ellas es PayPal, ¿no? Que ha retrocedido prácticamente el 100% del movimiento con un total de un 66% de momento, rompiendo el suelo que marcábamos en 122, que era el suelo más relevante, ¿no? De toda la caída. No lo ha respetado. Bueno, y ahora veremos si, igual que Facebook, ¿no? Busca una zona o un nivel volumétrico de los últimos años, ¿no? De toda la subida desde 2017. Ahí puede encontrar dos zonas. Una, los $105, o otra, la que va entre los $80 a 90. Veremos, como digo, no hay nada que anticipar y veremos, bueno, pues cuando encuentra un suelo PayPal, igual que Facebook y también Spotify, que está en una situación bastante similar, bastante grave, después de marcar todo este hombro, cabeza a hombro y toda esta zona, ¿no? Desde 2020, en la que, bueno, pues vimos un grandísimo rango, ¿no? De aquí a aquí, todo este rango. La ruptura de todo este rango de compras seguramente por parte de los inversores, la ruptura a la baja, empieza a provocar que esos inversores suelten sus posiciones en pérdidas y pues se desencadena la caída. El soporte de la semana pasada es el que mantenemos, ¿no? En torno a $153, pero vemos que es muy probable que lo pierda porque fijaos que el cierre también ha sido prácticamente en mínimos. Así que tendremos que buscar otra zona de soporte para Spotify que empieza a acercarse peligrosamente a mínimos históricos, Una compañía que, bueno, pues parecía imparable, ¿no? En algunos momentos. Curioso. Y como digo, pues tampoco hay mucho más que marcar porque lo que quería hacer es un comentario de precisamente eso, ¿no? De que no es una semana para comprar ni para encontrar suelos, sino para observar sentados como el mercado sigue cayendo. Un par de compañías más que quiero comentar. Intel, que rompe, o al menos intenta romper esta gran directriz desde 2018, algo, pues como ya había comentado aquí, muy preocupante, porque todo lo que es la ruptura de todo este grandísimo rango, como lo quieras dibujar, con mínimos crecientes, ligeramente crecientes si quieres, significa que todo lo que ha comprado desde 2018 está en pérdidas. Y eso es muy grave, porque eso va a empezar a desencadenar cierres en pérdidas de los inversores que pueden provocar una caída mayor, ¿no? Cuando hablamos de figuras técnicas y de hombros cabeza a hombros y de cierres y de rupturas de rangos y rupturas de soportes, cuando hablamos de proyecciones de esas figuras, esas proyecciones se desencadenan o se dan precisamente por el cierre de posiciones, ¿no? En pérdidas de muchísimos inversores que hace que, pues, bueno, pues que son las que el combustible, ¿no? Que impulsa esas caídas por miedo, ¿no? Y eso es un poco lo que podemos ver en Intel. Cuidado con cómo comencemos y cerremos esta semana que comienza, porque el cierre por debajo de la zona en la que está ahora, los $45, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, porque puede ser bastante preocupante. Tenemos una zona de soporte por aquí arriba, sí que es cierto, de todo este rango. Por ahí más o menos en torno a los 38, fuera de que lo ajuste un poquito más. Pero desde luego, si comenzamos bajistas la semana, la zona del 38 es muy, muy, muy probable, ¿eh? Estamos hablando de una caída de un 10-15%. Intel, muy fea la situación, muy fea, muy fea. Y acabamos con Adobe, que desde que comenzó a caer no ha parado, ¿no? Igualmente. Desde máximos también se ha desplomado un 40 y pico por ciento, os lo digo exactamente, es un 37 para ser más exactos. Y toda esta caída puede encontrar suelo, pues quizás en torno a los 429, $28, que es la zona de soporte que hemos marcado de todo este rango. Veremos, ahí está, pero desde luego cierre feo, cierre en mínimos, igual que cerró en mínimos prácticamente aquí,
aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no? O sea, la mayoría de semanas de toda la caída ha cerrado en mínimos y eso, pues desde luego que no es nada positivo para Adobe. Así que bueno, pues esperaremos a ver qué ocurre en este soporte, y la pérdida de ese soporte sí que nos puede dar una caída mayor, porque bueno, pues no hay grandes soportes desde el comienzo de la subida en marzo de 2020. Así que en resumen, no hay mucho que decir esta semana, ¿no? Es que además lo que hemos dicho en el vídeo del resumen de mercado lo podemos decir para las compañías. Estamos en mitad de la caída. En mitad de una caída no se ve suelo, no se ve ni de lejos que haya un suelo. Así que paciencia, y vamos a ver o a seguir esperando a que se forme ese suelo, primero en el mercado, después en las compañías que nos interesen comenzar a comprar, y a partir de ahí podremos comenzar a ver una situación de reversión en el mercado. De momento, paciencia. Nada más que contarte. Algo y muy importante es que sigue abierto el plazo para conseguir el curso de Mi Trading que tienes en la descripción a un precio muy descontado, muy bajo, gracias a cualquiera de estos 3 paquetes. El tercer paquete, cuenta real para operar con acciones o ETFs, está por encima del precio del curso. Los otros 2 están por debajo. Así que si te quedas con cualquiera de estos 2 paquetes, ¿vale?, estarás llevándote una cuenta real o una de reto, que es la de color gris, para poder operar con acciones o ETFs. Con TradeNet, además con una plataforma fantástica, espectacular, que se llama TEFS Trader. Y bueno, de rebote, el curso de Mi Trading completamente gratis, con acceso para siempre y a todas nuestras clases semanales. Así que aprovecha esa oportunidad. Se acabará pronto, se acabará un día. Tampoco voy a poner una cuenta atrás, ni mucho menos. Pero si quieres aprovechar la oportunidad de entrar al curso de Mi Trading con un grandísimo descuento, gracias a TradeNet tienes la posibilidad, y de rebote te llevas, pues como también digo, cualquiera de estos 3 paquetes para operar una cuenta de acciones o ETFs real, ¿vale? Real en el caso de la verde o la azul, y reto o de, bueno, pues eso, pues un reto, ¿no? Un challenge, ¿no?, en el caso de la gris. En todo caso, si te apetece, deja por aquí tus datos, te van a llamar y te informan absolutamente de todo, y ya digo, te llevas el curso de Mi Trading completamente gratis. Dicho esto, pues lo dejamos aquí hasta la semana que viene, aunque durante la semana habrá más contenidos, los directos 8:30 de la mañana hora de Madrid, los directos del martes a las 9 de la tarde con Giancarlo, y muchos más vídeos y más contenido en el canal de YouTube de Mi Trading y en mitrading.es. Alberto Lezaun, un gusto, que tengas una fantástica semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.